La RPT nos hemos abstenido porque nos costaba que había negociaciones entre una parte y otra y creíamos que poco más teníamos que decir, pero en la última ocasión, cuando se aprobó definitivamente, desde luego nosotros votamos en contra porque sí nos costaba del descontento y de el difícil diálogo que existía entre los trabajadores y el equipo de gobierno. Una de las obras importantes que se van a realizar en los próximos años será el cementerio, puesto que vamos a pasar prácticamente de una gestión totalmente diferente a la actual y también de unos servicios prácticamente que no tienen nada que ver. Hay un sector de la población preocupado, incluso pues algunos compañeros de la oposición dicen que esto va a suponer que nos va a subir también las tasas que pagamos por los enterramientos y por los servicios que derivan y que se prestan. ¿Cuál es su punto de vista? Con respecto a subir las tasas, yo desde luego lo que sí tengo claro que aquí se va a seguir subiendo impuestos y tasas hasta que la ciudad nos reviente. Yo esto lo veo increíble. Con respecto al cementerio, desde luego nosotros una queja también de la Concejalía de Urbanismo, es que todavía no se sabe nada del comienzo de esta supuesta obra y ya está adjudicado a la empresa que se van a realizar. Vamos a ver cómo se hace esto habrá que hacer un seguimiento, a ver de qué forma esta empresa y cómo va a realizar las obras. Con respecto a la subida de tasas, pues sí, va a subir muchísimo. El morirse hoy a un ciudadano de Andújar le va a costar bastante más caro, de hecho han subido el 100% en algunos de los casos. Nosotros, por supuesto, estamos en contra. Lo que sí consideramos, y lo hemos expuesto en alguna ocasión, es que en este caso ha habido una oferta con un pliego de condiciones y se ha presentado una empresa a la que se ha adjudicado. Ha habido quejas de que ese pliego de condiciones estaba redactado prácticamente para que esa empresa se quedara con... Pues bueno, puede ser también parte de eso. Pero sí, bajo nuestro punto de vista, se ha hecho de una forma legal. La gestión municipal ha sido nefasta porque desde luego se podía haber hecho esa oferta con otro tipo de gestión para que no hubiera supuesto este coste tan tremendo a los ciudadanos. Nosotros por eso el tema del cementerio, a pesar de estar en contra, no ha sido tampoco algo que hayamos echado demasiado en cara al ayuntamiento. Bueno, ellos lo propusieron como una oferta a cualquier empresa que quisiera presentarse, aunque bien es cierto que ha habido quejas de que el pliego de condiciones para hacer esa oferta pues no podían acceder todas las empresas, o empresas de Andújar, como nos hubiera gustado a los andalucistas, que se hubieran quedado. Nosotros creemos que todo lo que se pueda quedar en nuestra ciudad va a ser bien para todos nosotros. Y estamos en momentos donde, repito, como decía antes, tenemos que mirarnos nosotros, nuestra ciudad, Andújar, y protegernos nosotros. Hay momentos para eso y bajo nuestro punto de vista esa gestión ha sido nefasta por parte del ayuntamiento. Y sí, a los ciudadanos les va a costar más caro utilizar el cementerio que en otras ocasiones. Bien, pues asuntos sociales es una de las áreas clave en estos momentos porque por desgracia son muchísimas las familias, demasiadas. Tenemos un índice de paro en esta población elevadísimo, superior a las de poblaciones de nuestro entorno, y con lo cual esta concejalía nos consta que, bueno, pues que está trabajando intensamente, pero que aún así la necesidad real de la población es muy alta. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, pues efectivamente el gobierno, como he dicho antes, sí que alardea de que es una prioridad para ellos la Concejalía de Asuntos Sociales. Para nosotros desde luego también lo es. Lo que ocurre es que nosotros pensamos que se está llevando la gestión como en épocas anteriores, vuelvo a repetir, es decir, se está subvencionando o ayudando a la misma gente, se está dando trabajo a la misma gente. Nosotros no es que no queramos que eso se haga, por supuesto que creemos que se debe seguir haciendo, pero creemos que esto debe ampliarse a un campo mayor. Hay muchísimas familias de Andújar en paro, que aunque reciban alguna prestación social, simplemente con lo que psicológicamente para ellos supone no tener trabajo, ya esto es algo en lo que la Concejalía de Asuntos Sociales debería intervenir. Nosotros creemos que debe readaptarse a las circunstancias que hay ahora mismo, que esa mayor capacidad de recursos económicos que se le está dando a la Concejalía, que a nosotros nos parece bien, debería emplearse en atender a los ciudadanos las demandas que ahora mismo tienen, en crear más programas de empleo, como algunos se están haciendo con respecto al vivero. Son programas muy pequeñitos que tienen alrededor de unos 10.000 euros. ¿Por qué no se hace eso? Muchos más programas para dar trabajo, a ampliar el abanico a los ciudadanos de Andújar, que haya más programas de creación de empleo dentro de la Concejalía de Asuntos Sociales. Nosotros también proponíamos ahí lo que hemos comentado antes de la Oficina Municipal contra Desahucios,
Creemos que deben reubicarse los trabajadores y dedicarse más trabajadores a la Concejalía de Asuntos Sociales. Quizás el equipo jurídico, parte de él o unas horas de él, pueda ayudar a la Concejalía de Asuntos Sociales en atender a ciudadanos que tienen problemas con desahucio. Esa es una de nuestras propuestas, y con respecto a esas propuestas pueden ir muchas más. Que la Concejalía de Asuntos Sociales se adapte a la situación que vivimos ahora mismo, que se reubiquen los trabajadores necesarios para atender, porque sí que es verdad que algunas de las trabajadoras de Asuntos Sociales se quejan de que están desbordadas. Bien, pues reubiquemos a algunos de nuestros trabajadores en la Concejalía de Asuntos Sociales y utilicemos nuestro capital humano en el ayuntamiento, que es amplio y fantástico, para ayudar a los ciudadanos en muchos temas. Mayor programa de creación de empleo y poner al servicio de los ciudadanos el equipo técnico que el ayuntamiento tiene. Readaptarnos, desde luego, a las situaciones que tenemos actualmente, que, insisto, no es como épocas antiguas de bonanza. Me parece que PP y PSOE están acostumbrados a gobernar en esa época y ahora todo ha cambiado. Yo creo que hay que readaptarse a la situación que vivimos actualmente. Con respecto a los presupuestos, ustedes han planteado alegaciones a los mismos. ¿En qué consistían? Pues desde luego para nosotros es importante el tema del empleo. Es decir, se había reducido bastante la partida con respecto a las políticas de empleo. Para nosotros esto es una prioridad. O sea, ahora mismo el paro, de verdad, tanto PP como PSOE en sus distintos foros hablan que para ello es una prioridad, pero los ciudadanos no vemos o no se ve en qué. No hay ninguna política de empleo que repercuta al final en los ciudadanos. Este año los presupuestos había bajado las partidas dedicadas a la creación de empleo. Nosotros no solamente proponíamos mantener la misma del año pasado, sino ampliarla. Esto se nos desestimó. Nosotros creemos que no es momento para hacer obras. Ahora mismo se va a hacer la rehabilitación de la Casa de la Cultura. Creemos que, bueno, que independientemente de que sea necesario o no, se está proponiendo para ello alrededor de 500.000 euros. Nosotros creemos que, desde luego, es momento para dedicar tanto dinero a otras cosas, como por ejemplo la creación de empleo, y no para arreglar una Casa de Cultura que se utiliza poco o mucho, pero bueno, que no es urgente su rehabilitación ahora mismo. Nosotros, desde luego, proponíamos la ampliación de la partida de creación de empleo, no se nos atendió nuestra propuesta. Nosotros también proponíamos, en relación a la ELA de los Villares y la Ropera, que se le considerara, ya que ellos tienen una identidad distinta a otras pedanías, no que se le diera el presupuesto que supuestamente el alcalde, en el Ayuntamiento de Andújar se gasta, sino que al menos apareciera desglosado gran parte de las partidas que el Ayuntamiento dedica a la ELA de los Villares, a la pedanía de los Villares y San José de Escobar y de la Ropera. Es decir, el Ayuntamiento dice que hace una serie de servicios a esas dos entidades, por supuesto que lo hace, de alumbrado, de alcantarillado, todo eso lo paga el Ayuntamiento de Andújar, lógicamente, ya que no tiene derivadas competencias al Ayuntamiento de los Villares o de la Ropera. Proponíamos que al menos existieran unas estimaciones de qué cantidad de dinero se dedica a estas dos pedanías. Los ciudadanos, los vecinos de la ELA de los Villares, San José de Escobar y los ciudadanos de la Ropera se quejan a veces de estar desatendidos, lo que ellos llaman su pueblo, porque para ellos es su identidad el pueblo de la Ropera o el pueblo de los Villares o de San José de Escobar. Nosotros simplemente pedíamos que en esos presupuestos apareciera desglosado, simplemente para que la identidad de los ciudadanos de los Villares y de la Ropera se viera reflejada en los presupuestos. Se nos denegó también, y también hacíamos otra alegación más en este sentido, pidiendo que si no se estimaba nada de esto, al menos la asignación que está prevista en los presupuestos para estas pedanías, que corresponde a 10.000 euros anuales, 10.000 para los Villares, 10.000 para la Ropera, 10.000 para San José de Escobar, al menos los alcaldes electos de ambas ELAs, de ambas entidades autónomas, tuvieran la posibilidad de gestionar esos 10.000 euros. Muchos de los proveedores que trabajan para las entidades locales se quejan que no quieren facturar al Ayuntamiento Matriz, al Ayuntamiento de Andújar. Nosotros proponíamos que esa cantidad de dinero la pudieran gestionar por lo menos los alcaldes electos, que han sido elegidos por los ciudadanos y los vecinos de los Villares y de la Ropera, independientemente del alcalde de Andújar. También se nos desestimó. Nosotros hicimos estas enmiendas previa a aprobarse y se nos desestimaron todas.
Bien, pues en transporte urbano, ya que estamos hablando de infraestructura, ¿qué le parece el transporte urbano en Andújar? Bueno, pues ha bajado de nuevo el presupuesto para lo que es el único autobús que tenemos en Andújar. Nosotros, desde luego, no hemos aprobado esta nueva opción de transporte urbano. Yo, repito, he entrado este año, pero me consta del esfuerzo que habían hecho en épocas anteriores los distintos grupos políticos, los 4 grupos políticos, para intentar crear un transporte urbano adecuado y como se merece la ciudad de Andújar. Con un presupuesto, bajo mi punto de vista, humilde, de aquella época quizás demasiado elevado, pero se proponía desde luego crear un transporte público digno para que pudiera ser utilizado a los ciudadanos de Andújar. Nosotros desde luego también creemos que una mejora en el transporte público y un impulso a poder que todos los ciudadanos podamos utilizarlo más desde distintos ámbitos sociales, no solamente aquellas personas que no disponen de vehículo, sino que aquellas personas que tienen un vehículo, incluso un gran vehículo, al tener un servicio público en condiciones, o por lo menos que se merezcan los ciudadanos de Andújar, puedan utilizarlo y con esto, desde luego, disminuir en contaminación, mejorar la circulación de Andújar y los aparcamientos, en fin, insisto, toda una política de transporte público que quizás no debería ser tan elevado el presupuesto como estaba planteado en épocas de bonanza y que tengo entendido, lo que conozco de épocas anteriores, había acuerdo por parte de los 4 grupos políticos, pero quizás desde luego no el presupuesto que se ha dejado ahora, buscando el autobús más viejo que hay, con mínimos horarios, con mínimos circulaciones, sin servicio a las pedanías, en fin, yo creo que de un punto hay otro, hay un término medio, pero independientemente de eso, se trata de una política de fomento del transporte público y de mentalización de una ciudad como Andújar, que es llana, que se anda bien, que se puede utilizar la bicicleta. Pues hay, bajo mi punto de vista, pérdida de una política de concienciación y, por supuesto, de creación de infraestructura y de itinerario para utilizar un mejor transporte público y, desde luego, sistemas peatonales y de bicicleta. Bueno, pues en cuanto a aparcamientos, no sé si consideran que son suficientes o no. Y bueno, el proyecto de Cordillera Capuchino es un proyecto que, bueno, pues por una circunstancia u otra, al final, de momento, no se ha llevado a cabo. ¿Qué nos tiene que decir en este respecto? Además de la circunstancia que usted es arquitecta, entonces, bueno, pues había algunos grupos que planteaban que podía ser peligroso para los edificios que se dan cita en Cordillera Capuchino. Como ve, pues... Bueno, pues para nosotros, desde luego, desde el punto de vista del Partido Andalucista, como desde mi punto de vista como arquitecta, me parece una auténtica barbaridad, en todos los sentidos. Es prácticamente inviable no es la palabra, técnicamente es muy complicado, es decir, tal y como se plantea el aparcamiento subterráneo, necesita de un aparcamiento a un lado y a otro y una vía de acceso central. Esto supondría que en muchos de los sitios de la Cordillera de Capuchinos habría que llegar casi a las fachadas de muchos de los edificios, casi tocando muchas de sus cimentaciones para hacer la excavación. Esa excavación técnicamente es posible, por supuesto, pero sería con un sistema constructivo tan carísimo que, bajo mi punto de vista, sería inviable. Simplemente para que los ciudadanos nos entiendan, ustedes piensen la cantidad de instalaciones que van ahora mismo por toda la Cordillera de Capuchinos y que van subterráneas, lo que es enterradas en la tierra. Todo eso tendría que desaparecer para hacerse con un sistema de red colgado. Es decir, todas las infraestructuras de abastecimiento de agua, de gas, de electricidad, todo eso tendría que eliminarse completamente y crearse una nueva, con todo el volumen que supone la Cordillera de Capuchinos. Es más, para hacer la ejecución de obra de los muros que tendrían que soportar que esos edificios no tuvieran ningún problema, el sistema constructivo sería mucho más complicado que el que normalmente se utiliza, porque en lugar de hacer lo que se llama bataches, que son piezas por trozos de excavación de tierra y crear el hormigón, tendrían que hacerse por lo que son círculos, como si fueran pilotes que bajaran por trozos. Imagínense un pilote, otro pilote, para que no se afectara en absoluto a los edificios de la Cordillera de Capuchinos. Yo creo que pocos técnicos serían capaces de firmar un proyecto que no se hiciera, como yo estoy diciendo, a base de bataches muy pequeñitos o pilotajes muy pequeños, y
me consta que algunos de los técnicos del ayuntamiento también lo ven complicado. Desde nuestro punto de vista como Partido Andalucista, desde luego lo que proponemos es que se haga una ampliación de aparcamiento en superficie, colocándolo en batería, que desde luego se haga una actuación en la corredera Capuchino desde el punto de vista urbanístico, de mejora de la calzada, y duplicar los aparcamientos que existen ahora mismo, colocándolos en batería. Y desde luego acondicionar la corredera Capuchino, que sí que es cierto que lleva toda la vida de la misma forma, es una de las vías más céntricas, mejores de nuestra ciudad y más amplia, y desde luego nosotros tenemos un proyecto planteado de mejora del pavimento y de la duplicidad de aparcamiento en la corredera Capuchino con un infinitamente menor coste, con menos perjuicio desde luego a los vecinos de aquella zona y desde luego también con un menor perjuicio a los comerciantes que allí tienen sus tiendas. Eso es a grosso modo lo que planteamos. ¿Ustedes estiman que hace falta más aparcamientos en Andújar? Sí, por supuesto que sí. ¿Se podrían ubicar en otras zonas? Por supuesto que sí. Nosotros desde luego planteamos, aparte de duplicar los aparcamientos en la corredera Capuchino, pues localizar algún sitio estratégico para hacer un aparcamiento bien en superficie, quiero decir, a lo mejor podría ser un edificio en altura, que fuera muchísimo más barato de ejecutar y pudiera disponer sobre todo a ciudadanos que vengan de fuera, que actualmente están utilizando el Parque Colón y que está funcionando bien, pues en ese sentido crear un edificio exento que tuviera la posibilidad de, bueno, pues se cuantificaría cuáles son los aparcamientos que serían necesarios, sería muchísimo más barato y mucho más viable. Desde luego, hacer todo un estudio de los aparcamientos que existen en Andújar, cómo se podrían mejorar en las distintas calles que hay ahora mismo, cómo se podrían emplear quizás en zonas de Emperador Adriano y Trajano, algunos de plazas que están más bien perdidas, para mejorar la capacidad de los aparcamientos. Y una vez hecho ese estudio, viendo los aparcamientos que realmente se necesitan, ver la posibilidad de crear un edificio de esas características con un menor coste económico y con las necesidades que Andújar demande después de haber hecho un estudio en ese sentido. Son momentos realmente difíciles para la clase política, la ciudadanía, pues ahí están las encuestas, ahí están los datos, ha perdido en gran parte la confianza en la clase política. ¿Qué habría que hacer para recuperar? Porque además consideramos que es una de las prioridades esa confianza de la ciudadanía en la clase política, y de luego que desastres como los que en los últimos tiempos estamos asistiendo todos los días, abren las noticias de prácticamente todos los informativos, son cabeceras de todos los periódicos. ¿Qué habría que hacer para cambiar esta situación? Bueno, desde luego yo entiendo que la ciudadanía esté descontenta, desilusionada con nuestros políticos. La verdad es que es una verdadera vergüenza lo que cada día vemos por televisión. No hay día que nos salga un nuevo caso de enriquecimiento ilícito, además de una forma exagerada. Yo entiendo el descontento de la ciudadanía, pero realmente algo hay que hacer. Para nosotros, desde luego, cumplir las leyes sería lo inmediatamente más importante, y desde luego empezar a crear otras nuevas donde los políticos empiecen a tener responsabilidades sobre